Nuevamente quisiera saludar a los hermanos y las hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, de San Joaquín, del estado Carabobo. Quisiera, con la ayuda del Señor, nuevamente predicar el mensaje del Evangelio. Quisiera cantar sola estrofa del himno 44. La estrofa número 4. Los engañados de Satán tendrán un triste fin. El fuego eterno de dolor, el lloro y el gemir. La paga del pecado, muerte, muerte es. La paga del pecado, muerte es, muerte. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Quisiera, con la ayuda del Señor, primeramente una oración corta. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque te desprendiste de tu precioso Hijo amado, lo enviaste a este mundo pecador, nació en aquel vientre de María la Virgen, pero él sin pecado, en un vaso limpio que era María. Muchas en ese tiempo esperaban ese momento, pero le tocó a ella ese gran privilegio de dar a luz a tu Hijo amado. Y así lo hizo, Padre. Y nació en este mundo pecador, y desde su temprana edad lo que empezó a caminar, y empezó a entender que el propósito, Padre, de él era obedecerte hasta muerte en cruz. Y así lo hizo obedientemente, entregó su vida por la de nosotros. Gracias por su preciosa sangre derramada ese día. Gracias te damos, Padre, porque él pagó la deuda impagable por nosotros y fue sepultado, y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos y se sentó a tu diestra. Ayúdame en el mensaje, Padre, te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera leer en la parábola del fariseo y el publicano, capítulo 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quisiera leer el caso del salmista David, uno que fue enaltecido. Nosotros, los que somos salvos, fuimos enaltecidos cuando nos humillamos. El Señor nos salvó. Salmo 51, arrepentimiento y pidiendo plegaria y purificación. Pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Te leí la parábola del fariseo y el publicano. Bueno, vemos el típico caso que ocurre todos los días. Personas que no se reconocen pecadores delante de Dios, sino que se creen justos y se autojustifican a sí mismos. La Biblia dice que no hay ni un justo, ni aún uno, ni un solo justo. El único justo que pisó la tierra fue el Señor Jesucristo, que era sin pecado. La Biblia señala a Noé y dice el justo Lot, pero en realidad ellos eran pecadores porque nacieron pecadores, y ellos lo que fueron fue justificados por la fe. Entonces vemos el caso cuando dice: he aquí he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe? El ser humano nace aquí pecador y se va formando en el pecado y va practicando el pecado desde la niñez, unos más allá, más hundidos en el pecado, otros menos. Como yo les vengo diciendo, yo nunca tuve la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación en Caracas cuando vivía, pero sí empecé a sentir como una necesidad en mi corazón y tenía un vacío. Y eso es de cada uno de los que somos salvos, pasamos por esa experiencia. Llegué aquí a San Joaquín a la edad de 20 y tantos años, todavía estaba más hundido en el pecado, pero llegué a escuchar el mensaje del Evangelio y vi algo distinto en el Evangelio. Pero aún así estaba ciego en mis delitos y pecados. El diablo me tenía atado en el licor y en las sustancias psicotrópicas, y el Señor me libertó de las cadenas que el maligno me llevaba cautivo. Estaba siendo engañado por Satán. Como dijo aquí, los engañados de Satán tendrán un triste fin. Y así también hay muchos engañados ahorita dentro de congregaciones sin salvación. Nunca experimentaron una salvación. Entonces vemos el caso aquí, el caso de David, uno solo, pero él estaba arrepentido. Y vemos el caso de aquí del fariseo, que se estaba autojustificando él mismo, y vemos el publicano que estaba humillado y que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, y se daba en su pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Como te vengo diciendo, desde la niñez es un pecador. No hay ninguno que sea aún hijo de padre cristiano o que sea hijo de algún pastor muy conocido. No, nada. Esto no le va a llevar a salvación. Hay muchos que quieren buscar salvación por un hombre, buscan a un pastor, buscan a cualquiera que ellos vean. La salvación es por la fe. Si usted ha entendido que es un pecador perdido, entonces tiene que llegar al Señor, no a hombre. A veces a mí se me han acercado personas que ellos piensan que yo voy a montar una congregación o algo. Eso no es así nomás.
hay congregaciones que han montado de puras gentes impías, puros cabritos lo que hay en ese tipo de congregaciones. No hay salvados que vengan y hagan un tarantín por un lado, no, eso es un engaño que le hacen algunos pastores que son ciegos guiando a ciegos. No van pendientes de su dinero y de sus bienes, algunos de ellos. Pero nosotros el interés es que usted pueda ser salvo genuinamente. Aquí dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos. Habían varios fariseos ahí. Ellos confiaban, se veían ellos mismos como justos y conocedores de la palabra de Dios. No, esto tampoco lo va a llevar a salvación. Entonces el Señor, y menospreciaban a los demás. Siempre el que se autojustifica a sí mismo y se cree que está agradando a Dios sin salvación, se justifica a sí mismo y desprecia a los demás. Ese es la mayor, uno los puede conocer, es cuando ellos mismos desprecian a los demás y se ven como hombres sublimes delante de Dios, y van engañados por Satán y tendrán un triste fin en el lago de fuego. Ya muchos de estos seguritos están en el infierno, no los puedo juzgar, pero lo más seguro están en el lugar de condenación. El fariseo puesto en pie, dice aquí, oraba consigo mismo, ni siquiera alzaba los ojos al cielo ni nada, sino es que oraba consigo mismo y despreciaba a los hombres, ladrones, injustos, y él decía que ni aún como este publicano. Tal vez lo conocía, no sé, pero él dijo que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Bueno, tal vez no podía hacer esto, pero era un pecador, porque Dios lo establece en su palabra, que no hay ni un justo, ni aun uno. Y entonces dice que ayunaba 2 veces a la semana y que daba diezmo de todo lo que ganaba. Tal vez todo esto lo dijo aún a alta voz en ese lugar donde estaba orando. Pero vemos al publicano que estaba de lejos, no estaba en el lugar a donde estaba orando ese ¿cómo se llama? Ese fariseo. Estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Esto es lo que, cuando uno reconoce que es pecador, uno se siente chiquito delante de Dios. Cuando uno falta, uno se siente chiquito delante de Dios y se humilla, y después viene el perdón. Nosotros, cuando no éramos salvos, nos tuvimos que humillar, hacernos como niños, y pudimos llegar a la salvación. Y fíjese que ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Señor, sálvame. Eso fue lo que salió de mi corazón. Sálvame. Soy un pecador. Perdóname. Yo no quiero ir a ese lugar de condenación. Ese lugar lo merecía yo, pero el Señor me libró y ha librado a todos los que somos salvos. Entonces el mismo Señor dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que murió al lado de la cruz, uno de los malhechores, él se humilló. Y vemos el caso de muchos aquí en la Escritura que se humillaron, aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Vemos el caso de Naamán el sirio. Estaba primero renuente, no quería humillarse, y después se humilló y obedeció a lo que dijo Eliseo. Y él se humilló y fue y se zambulló 7 veces en el río Jordán, y su lepra fue limpiada, fue perdonado de sus pecados. Después él adoró
Esa es la muestra de salvación. Y entonces vemos aquí el caso de David personalmente. La salvación es personal. La palabra de Dios es para advertirlo. Es como cuando una persona es advertida de algo. Por ejemplo, le mandan una citación judicial en su casa para que vaya a un ente policial, para que se la llegaban a sus manos, para que él vaya y a resolver algún asunto de otro denunciante anticipado, ¿verdad? Es anticipado de alguna cosa para resolver el problema. Entonces tu problema es con Dios, tu pecado te llevan rumbo a la condenación eterna, porque dice que la paga del pecado muerte es. Usted está muerto en su delito y pecado. Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Usted tiene que experimentar el nuevo nacimiento, experimentar un encuentro personal con el Señor Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y alcance reconciliación con el Dios del cielo. Entonces vemos aquí: ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Dios es amplio en perdonar. Dios tiene misericordia, el Señor, de la raza humana, y muestra de esto, Él entregó su vida por la de nosotros. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo mismo prácticamente que dice en Romanos, su paciencia, su longanimidad. Entonces la vemos, tanta maldad y tanto pecado que hay en el mundo, y el Dios del cielo todavía no ha derramado su juicio en esta tierra, y cuando vaya a derramarlo, primero saca a todos los que somos salvos, a todos, no va a dejar ninguno, porque lo podemos ver en el arca de Noé. Salieron ellos, Dios los sacó del lugar de juicio que era la tierra entera, y fue enjuiciada con el diluvio. Vemos la ciudad de Sodoma y Gomorra, el justo Lot fue sacado de ahí, y después vinieron los juicios. Así fue igual Jonás. Jonás salió de la ciudad, pero ellos se arrepintieron y no hubo el juicio en ese momento, pero Jonás se alejó de ahí porque iba el juicio. Siempre el Señor aparta a sus escogidos, a sus hijos los saca, y después vienen los juicios que son derramados, que están en el libro, están escritos en el libro de Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, profetizando en un futuro. Amigo o amiga que no eres salvo, tú has llegado a este punto en tu corazón: lávame de mi maldad, y que tú puedas decir: porque yo reconozco mi rebelión, igual que el publicano reconoció, sé propicio a mi pecador. Y aquí vemos al salmista: y mi pecado está delante de mí, he sido formado en pecado desde el vientre de mi madre. Y él quería ser purificado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu. Esa es la experiencia que pasamos nosotros. Nosotros queríamos ser salvos, ¿sabes? Yo recogía muchos tratados y yo los leía. Por eso es que reparto tratados, porque yo los leía y yo me preguntaba cómo ese hombre, esa mujer fue salvo, porque yo tenía un deseo en mi corazón de ser salvo y quería agradar al Dios del cielo. Él perdió el gozo de la salvación. Él nunca había perdido la salvación, pero este es un ejemplo de humillación que tiene que pasar la persona para poder ser salvo. Y entonces vemos que el salmista David encontró la restauración, el perdón de Dios. Y vemos aquí el caso del fariseo, que se humilló, se hizo como niño y también fue justificado. Amigo, el día de hoy tú puedes ser justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Si tú llegas a Él con tu carga de pecado, ojalá sientas eso en verdad en tu corazón, y tú te humilles y vas a Él, a la fuente de salvación, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Llega el Señor Jesucristo, confiésale tu pecado y llégale a Él, y podrás obtener el perdón de tus pecados por la fe. Que el Señor te pueda ayudar.